Hola, queridos hermanos y amigos, os mando un saludo aquí desde mi casa, no puede ser de otra manera en estas circunstancias, pero muy unidos en el corazón y muy unidos en el Señor. Quisiera en este momento compartir la palabra del Señor con todos vosotros y espero que sea una palabra de ánimo y sea una palabra también de enseñanza y en definitiva que sea una palabra que, para eso hemos orado, pueda venir directa del cielo para cada uno de nosotros que la estamos viendo y escuchando. Confiamos, creemos en el poder de la palabra de Dios y que cuando el Señor la manda, esa palabra hace la obra para la cual fue justamente enviada. Quisiera leer un pasaje, es bastante conocido y está en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Capernaum era la ciudad donde habitualmente pues, Jesús vivía, por lo menos en este periodo, allá en Galilea. Tuve el privilegio hace muchos años junto a mi esposa de visitar las ruinas de Capernaum y bueno, realmente cuando uno piensa y lee la palabra y ve el lugar donde ocurrió, ¿verdad? Se da cuenta pues de lo que tendría que ser esto en los días de Jesús. Capernaum significa la casa de Nahum, como sabemos es el nombre de uno de los profetas, ¿verdad? Nahum, un profeta que finaliza su libro en la Biblia con una pregunta. Es curioso, 2 profetas solamente finalizan sus libros con una pregunta. Uno es Nahum y otro es el profeta Jonás, ¿verdad? Y curiosamente los 2 traen mensajes que tienen que ver con Nínive en aquellos tiempos y con tantas enseñanzas para nosotros. Pues aparentemente Jesús tenía ahí una casa. Cuando Jesús no estaba en su casa, no era nada especial aquel lugar. Nadie pasaba por allí con reverencia o hacía una señal. No, eran piedras, era una casa normal y corriente. Ahora, todo cambiaba cuando Jesús llegaba a la casa, porque como dice aquí, se juntó un montón de gente, a tal punto que ni cabía nadie más dentro, se llenó. ¿Por qué? Porque la gente sabía que Jesús tenía autoridad, tanto en su palabra como en sus hechos. Estaban cansados de escuchar y de ver religión, palabras huecas, palabras vacías, pero que no cambiaban el corazón de nadie, que a lo más traían una exhortación, una enseñanza y una serie de mandamientos, y incluso los religiosos de su tiempo se encargaron de poner mayor carga de mandamientos y de leyes, aparentemente para proteger la propia ley de Dios y que no se pudiera infringir. Bueno, sabemos que nada de esto tiene poder para transformar el corazón. Es Jesucristo el que lo cambia, la presencia del Espíritu Santo quien cambia de verdad y transforma corazones de piedra en corazones de carne, como dice la Escritura. Cuando Jesús llegaba, se corría la voz y rápidamente la gente venía, iba a escuchar una palabra que traía vida, palabra en sí misma, porque es palabra viva y estaba allí aquel que era el autor de la palabra, aquel que es definido en el Evangelio de Juan como el Verbo, justamente, el Verbo que es Dios. Y ese Verbo encarnado, Jesús, estaba allí en medio de ellos. Cuando Jesús estaba en la casa ocurrían cosas. La gente era liberada, la gente era desafiada a vivir una vida que agradara a Dios, la gente era sanada y ahí estaba toda esa multitud escuchando ese mensaje tremendo, ese mensaje de vida que salía de la boca del Maestro. En nuestro tiempo es lamentable, pero en tantos lugares, ¿verdad?, que se dice que Jesús está, pero que nunca pasa nada, nunca se convierte nadie, nunca se sana a nadie. Las cadenas siguen estando de la misma forma, los vicios no abandonan a las personas, ni las personas muchas veces tienen fuerza para romper con sus vicios. Aparentemente está Jesús y no ocurre nada, y esto es un contrasentido. Cuando Jesús entra en acción, cuando Jesús está en una casa, la gloria de Dios está ahí en ese lugar. Decía alguien que cuando la gloria de Dios está en la iglesia, la gente del mundo es arrebatada del mundo hacia la iglesia.
Cuando la gloria de Dios no está en una iglesia, la gente de la iglesia es arrebatada al mundo. Y esto es triste. Y no creemos ni queremos que eso ocurra en nuestras vidas. Por eso una pregunta importante en este momento es: ¿Jesús está en tu casa? ¿En la casa de tu corazón? ¿En tu casa, con tu familia? Ahora estamos viviendo tiempos de confinamiento donde la familia está junta. ¿Jesús está ahí? Jesús está en la casa que es la iglesia local, en la cual asistimos, en la cual nos nutrimos y con la cual estamos comprometidos. ¿Está Jesús ahí? Porque si está Jesús ahí, Jesús es un poderoso imán que va a atraer a la gente del mundo, tal vez sin saber ni mucha teología, pero algo hay ahí que es auténtico, que es real, que toca los corazones y que ministra a las personas de una manera integral, a su espíritu, a su alma, a su mente, a su corazón y a su ser físico también. Recuerdo cuando Pablo y Silas estaban en la prisión en Filipos, justamente por predicar el Evangelio del Señor Jesús. El Espíritu no les dejó ir a donde ellos pretendían ir inicialmente, y después tuvieron una visión y finalmente llegaron a Filipos. Y bueno, ahí entró el Evangelio a Europa por primera vez. Y empezó a irles muy bien, pero justamente por predicar en el nombre de Jesús sabemos lo que aconteció, y es que dieron con sus huesos en la cárcel. Dice la palabra que fueron azotados duramente, y en aquel tiempo azote era azote, ¿verdad? Eran látigos, era la carne siendo herida, sangrando, quebrantándose huesos, arrancando literalmente pedazos de carne. La infección rápidamente tenía lugar, la fiebre tenía lugar, y en esas condiciones fueron arrojados al calabozo de más adentro, ni siquiera al piso bajo de la prisión, sino al calabozo, lugar tétrico y lugar frío y lugar justo para las infecciones. Y dice la Escritura que ellos estaban ahí y a medianoche comenzaron a cantar y comenzaron a alabar a Dios y comenzaron a ensalzar el nombre de Dios, a tal punto que los presos que estaban allí pensaban que estos estaban locos. ¿Cómo se ponen a alabar a su Dios si su Dios no les protegió de entrar en la cárcel? Debían de estar maldiciendo a su Dios. Era un mensaje a contracorriente, como tú cuando muestras tu confianza absoluta en el poder de Dios, en la protección de Dios y en la bendición de tu Padre, que solo quiere lo mejor para nosotros. El mundo muchas veces no lo entiende. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Empezaron a alabar a Dios y esa alabanza obró. Dios se movió, envió un terremoto, y ese terremoto abrió las puertas de las prisiones, las puertas de las celdas, de los chabolos, y tiraron los grilletes que los ataban de manos y de pies, se vinieron abajo, a tal punto, dice la Escritura, que cuando el carcelero se despertó porque estaba dormido, no vio a nadie en las celdas, no vio a nadie. Eso era lo peor que le podía pasar a una persona que tenía la tarea de guardar, como carcelero que era, la seguridad y que nadie huyera de una prisión. Y no había nadie, y ya se iba a matar para mantener al menos el honor, ¿verdad? Cuando entonces escucha una voz que viene del calabozo de más adentro, del peor, de las peores condiciones físicas y en todas las circunstancias. No te hagas daño, decía esa voz, era Pablo. No te hagas daño, todos estamos aquí. Porque los presos habían huido. Dicen que es la obligación de cualquier preso, si se abre la puerta de la cárcel, escaparse. Y se habían escapado, habían corrido, habían salido hacia la libertad. Pero la libertad se estaba manifestando en el calabozo de más adentro. Era ahí que estaba la presencia de Dios. Y los presos fueron inteligentes, corrieron hacia donde estaba manifestándose la presencia de Dios. Eso es lo que ocurre cuando Jesús está en la casa. Y para eso tiene que haber auténticos adoradores. Pablo y Silas conocían la voz de Dios, no se sorprendían de las circunstancias, cada día entraban en contacto con el Espíritu, había intimidad con Él, por tanto,
Lo que hicieron fue alabar a Dios. No se pusieron a quejarse de su situación. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Qué hemos hecho? ¿Nos hemos equivocado? ¿Qué voces hemos escuchado? ¿Será que Dios...? No tenía ninguna de esas dudas. Empezaron a alabar a Dios. Señor, si estamos aquí, tú tienes un objetivo, tú sabes por qué. Aquí queremos honrarte, aquí queremos ensalzar tu nombre, aquí te vamos a adorar. Y la respuesta fue poder de Dios sobre esa prisión. ¿Sabe lo que aconteció? Aquel carcelero, en vez de matarse, clamó y dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: oh, arrepiéntete, recibe al Señor Jesucristo. Aquella noche los llevó a su casa y ahí mismo fueron bautizados y comenzó una iglesia poderosa y tremenda que todavía nos inspira al día de hoy cuando leemos las epístolas, ¿verdad? Así que la iglesia de Filipos comenzó de esa manera. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en la casa. Vuelvo a preguntar, ¿está Jesús en tu casa? Porque si es así, hay un poderoso imán. Brilla en tus ojos, brilla en tu cara, brillan las palabras que transmites, que en este tiempo de forma especial no deben de ser ni de derrota, ni de ansiedad, ni de preocupación extrema, sino de confianza en que Dios está en el control de toda situación, nos tiene en la palma de su mano, nada se le ha escapado al Señor, Él sabe muy bien, y nuestra certeza y confianza está depositada en aquel que es nuestro refugio, en el Señor. Muy bien, pues ahí estaba Jesús, la gente vino y ocurrió algo, y no quiero ser muy largo. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Qué interesante, les predicaba la palabra. Jesús era sanador, sanaba tantas veces y a tantos. Jesús era un profeta, pero no se le conoce en la Escritura como Jesús el profeta o Jesús el sanador, se le conoce como el maestro. Parece como que por encima de todo, ¿verdad? La importancia clave estaba en que Jesús era maestro, hablaba la palabra que cambiaba las vidas. Qué importante, frente a una crisis, frente a un problema serio a nivel personal, en la familia o en la sociedad, como ahora está aconteciendo, nuestra fe y nuestra confianza van a venir no de un hombre, no de medidas del gobierno que son necesarias, no de inteligencia humana, no de que es necesaria y Dios nos la ha dado, pero esa respuesta suele venir en una palabra de Dios. Por eso es tan importante escudriñar la palabra y escuchar también a los profetas de Dios, a los siervos de Dios que traen palabra de Dios. Pues predicaba la palabra. Entonces ocurrió algo. Vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, hicieron un agujero, descubrieron el techo donde estaba Jesús. O sea, en la casa de Jesús se subieron al tejado, hicieron un agujero. Imagínate que alguien se sube a tu casa, a tu tejado, y empieza a romper las tejas, etc., para abrir un agujero, y no cualquier agujerito. Tenían que pasar por ahí la camilla de su amigo el paralítico. Descubrieron el techo y haciendo una abertura bajaron la camilla, el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, fíjate qué importante, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí algunos de los escribas, los religiosos, que pensaban así en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. Y estaban en lo cierto. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero es que ahí estaba Dios. Ahí estaba Jesús, la segunda persona de la Trinidad. 3 personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Jesús estaba ahí, Dios estaba ahí, y Él podía perdonar pecados. Pero como Él sabía lo que había en sus corazones, conociendo Jesús en su espíritu, que pensaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla, tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, potestad en la tierra para perdonar pecados, porque sabes, Jesús tiene todo el poder. Jesús tiene todo el poder sobre toda circunstancia. Y ese Jesús es nuestro Señor y es nuestro amigo y es nuestro intercesor a la diestra del Padre.
Dios mismo ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Él tiene todo el poder. Jesús, si es tu Señor, Él tiene todo el poder. Fíjate el poder que está a nuestra disposición cuando nosotros oramos y pedimos conforme, de acuerdo a la voluntad de Dios. No hay poder más grande que este. Le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, su camilla, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. La gente quedó pasmada. ¡Wow! Nunca vimos una demostración de poder como esta. Bueno, algunas enseñanzas. Y voy a ser breve, realmente, porque aquí hay mucho contenido, ¿verdad? En primer lugar, qué bueno que ese paralítico tenía buenos amigos. Tenía amigos que supieron llevarle al único que tenía la solución para su problema, y este era Jesucristo. Qué bueno también cuando en este mundo que está lleno de paralíticos espirituales, del alma, gente con vidas que no tienen propósito en ella, gente que nos dice en la calle cuando evangelizamos que tiene más momentos malos que buenos, muchos llegan a decir no merece la pena vivir esta vida, paralíticos del alma, además de paralíticos por cadenas de opresión, porque el maligno es real y está ahí y ata, paralíticos en lo físico también. Qué bueno cuando hay amigos que les saben llevar al que les puede ayudar. Qué bueno cuando tú a tus familiares y amigos que todavía no conocen al Señor les hablas una palabra de esperanza, les llevas un texto para que lo lean o se lo envías por WhatsApp o les envías el enlace de las predicaciones de la iglesia para que se nutran. Qué bueno cuando hay amigos que tienen carga, sensibilidad, que no se quieren ir solos al cielo, que queremos llevar al mayor número de personas porque Jesús ya murió por ella. Qué bueno cuando hay amigos que saben llevar a los paralíticos a los pies de Jesús. Y no solo que los llevan, sino que están dispuestos a asumir riesgos. Ellos no pudieron entrar. Si fueran sensatos, dirían, bueno, vendremos otro día, hoy está muy ocupado el maestro, pediremos cita o de cualquier manera. Pero no, ellos dijeron, no aguantamos ni un día más esta situación. No queremos que nuestro amigo siga paralítico sin poder moverse. No queremos que viva esta vida raquítica, porque sabemos que hay alguien que sana, sabemos que hay alguien que da propósito en las vidas, que cambia las circunstancias. Hermanos, cambió la mía, puede cambiar la tuya también. Jesús no conoce impedimentos, su poder es total. No tenemos tiempo que perder. Estos amigos los llevaron y asumieron riesgos. Siempre hay que asumir riesgo. Tú estás ahora en los caminos del Señor Jesús porque alguien oró por ti, alguien habló la palabra para ti. Tal vez tú ni quisiste escuchar, como pasó conmigo, pero ellos insistieron, tuvieron fe y finalmente un día ocurrió como ocurrió con este paralítico. Se arriesgaron, subieron al tejado, se atrevieron a abrir un agujero con el peligro que había, estaba lleno de gente abajo, y si cae una piedra, y si matan a... Pero no pensaron en eso, lo que pensaron es, no queremos que nuestro amigo quede paralítico ni un día más. Aquí hay alguien que tiene la cura para su parálisis y queremos que Jesús se encuentre con nuestro amigo. Tenían un objetivo definido y claro, sabían a dónde iban. No podemos estar dando vueltas todo el tiempo en la iglesia, haciendo cosas pero sin avanzar. No, hermanos, objetivos claros. Y esos objetivos vienen dictados por la realidad de un mundo perdido, de tantas maneras, de tantas formas. La iglesia tiene que dar respuesta porque somos sal y luz. Estos amigos se atrevieron a correr riesgos, subieron, abrieron el agujero, interrumpieron el mensaje de Jesús. No podía seguir predicando cayendo cascotes desde el techo. Interrumpieron al mejor predicador del mundo. Jesús podría haberse enfadado. Le rompieron la casa, interrumpieron el mensaje, él estaba lanzando palabras de vida para la gente y ahora no podía seguir, podría haberse enfadado. Pero lo que menos le preocupó a Jesús aquel día fue ese agujero que lo interrumpiera. Dice la Escritura, presta atención, dice la Escritura que viendo la fe de ellos, de los amigos, ahora le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Varias cosas importantes.
tus pecados te son perdonados. No, Jesús, Él viene a otra cosa, viene a recibir solución a su parálisis, viene a recibir una sanidad. Desde el punto de vista del paralítico y de sus amigos y de la gente, la necesidad número uno de aquel hombre era su necesidad física. Pero desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de Jesús, la necesidad número uno, number one, de cualquier persona es recibir perdón de sus pecados. ¿Sabes? Puede ser que creamos que necesitamos urgentemente cualquier cosa en el área física, en el área de las relaciones, porque estén rotas, en cualquier aspecto de nuestra vida. Y es verdad, es una gran necesidad. Pero no cabe duda, la primera necesidad es estar en paz con Dios a través de el perdón que solo Jesucristo otorga a través de su sangre en la cruz del Calvario. El desafío que quiero lanzarte hoy es este. Ya está Jesús en tu corazón. Ya has, por así decirlo, escuchado del Maestro las palabras: hijo, tus pecados te son perdonados. Si no es así, hoy tienes la gran oportunidad. Tienes la oportunidad de acercarte a Dios, no de alejarte de Dios. De acercarte a ese Jesús y decirle: reconozco que yo también soy un pecador o una pecadora, que he vivido hasta hoy sin que tú estuvieras en el centro de mi vida, en el primer lugar de mi vida. Pero en este día quiero abrir mi corazón a ti, Jesús, y por la fe, confiando en lo que hiciste en la cruz del Calvario por mí, pedirte que seas mi Señor y mi Salvador. La Biblia, la palabra de Dios, garantiza que quien hace una decisión de ese estilo, su nombre queda escrito en el libro de los que van a vivir para siempre, el libro de la vida. Es como decir, se garantiza que escuchan de los labios del Maestro: hijo, hija, tus pecados han sido perdonados. Y entonces tu destino eterno es eternamente con Dios en el cielo. Y tu realidad presente es Dios viviendo en ti cada día, dándote una vida con sentido, con propósito y con valor. No hay mayor regalo que este. Vida eterna, pero también vida con propósito aquí en esta vida, para ser bendición a tantas personas. Y un último aspecto. Viendo la fe de ellos, fíjate, antes incluso de ver la fe del propio paralítico, vio la fe de ellos. No quiere decir esto que por la fe de ellos él fuera salvo, pero sí quiere decir que Dios, el Señor, viendo tu fe, cuando oras por tus familiares y amigos, cuando los llamas, cuando insistes con ellos porque los amas, viendo tu fe, Dios va a dar ocasión, Dios va a dar oportunidad para que esas personas que estás llevando ante el trono de la gracia finalmente puedan escuchar la palabra y puedan tomar su decisión que les va a abrir el camino al corazón del Padre. Por tu fe, por tu insistencia, por tu constancia. Mucha gente oró por ti antes de que tú tomaras la decisión. Yo después descubrí que mucha gente había orado por mí cuando yo pensé que era un descubrimiento que yo hacía. Muchos estaban orando para que la palabra, el Espíritu Santo la tomara y tocara en mi corazón. Y un día yo también decidiera, dejando de lado todas mis dudas y toda mi arrogancia, decirle: Jesucristo, te necesito, ven en mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Me despido, quiero quedar por aquí, pero quiero finalmente solo resumir en esto. Si no tienes a Cristo, toma hoy tu decisión por Él. Abre tu corazón, pídele que venga a tu vida y por la fe hazle tu Señor y tu Salvador. Si ya tienes al Señor Jesús, habla a otros la palabra de Dios. Sé esa parte de esa generación que va a cambiar el destino de la humanidad. Que Dios te bendiga.